Conozca al protagonista de esta historia. Ban Yuan está dentro de la guarida de los duendes, y déjame decirte, está tan dominado, que está literalmente cortando incontables goblins, sin siquiera moverse de su sitio. Los demás goblins de la zona empiezan a acobardarse al ver cómo este tipo tala brutalmente todo lo que encuentra a su paso sin importarle siquiera quién se interpone en su camino. Uno de los aterrorizados goblins intenta darle con una molesta flechita, pero es rápidamente aplastado por su garrote, que se mueve literalmente solo. Ahora los goblins están aún más asustados y retroceden con aprensión, pero por desgracia para estos pobres bichos, no van a salir ilesos. Ban Yuan transforma entonces su garrote en una pistola literalmente encantada, listo para incinerar a cada goblin a la vista. Vale, tener todo este poder mola y todo eso, pero tomémonos un momento para sumergirnos en la historia del origen de Ban Yuan y ver cómo ha llegado a este punto. Desde que tenía 4 años, prácticamente un niño, Ban Yuan era excepcional reconociendo idiomas. Se le daba muy bien, que sus padres empezaron a asustarse porque entendía tantos idiomas. Su orgulloso abuelo siempre presumía de su nieto, afirmando que había nacido un niño que cumpliría el deseo largamente acariciado de su familia, reclamando el poder de Babel para su familia. Por supuesto, los padres de Ban Yuan nunca creyeron en esos cuentos chinos, lo que siempre ponía furioso al viejo. Verás, según su tradición familiar, hace mucho tiempo en un mundo caótico, los grandes antepasados de la familia Ban poseían la capacidad de permitir que todos se comunicaran. Con ese poder, unieron a personas de todas las especies, y construyó una torre que nunca se derrumbaría. Esa torre se llamaba la Torre de Babel. El interés de Ban Yuan se despertó en cuanto oyó hablar de esa torre, no porque le fascinara la historia de su antepasado, sino porque era un mocoso codicioso que quería aprovecharse de ella, así que le rogó a su abuelo que le revelara dónde se encontraba la torre. Por desgracia para él, su abuelo no conocía el lugar exacto. Sin embargo, el anciano llenó de esperanza a su pequeño nieto, diciendo que una vez que encontraran esa torre, su familia recuperaría todo su poder y gloria. En ese momento, Ban Yuan siempre tuvo la esperanza de que su extraordinario talento lingüístico pudiera ayudarle a recuperar el prestigio de su familia, tal y como había oído en las historias. Sorprendentemente, sus habilidades superaron con creces esas expectativas. Con el paso del tiempo, se convirtió en un joven muchacho, y un día estaba sentado ansiosamente, esperando a ver si le habían aceptado en la universidad. Mientras refrescaba la pantalla de la ventana para ver los resultados, una extraña ventana digital apareció frente a él. Lo que resultaba aún más extraño de esta ventana era que todo lo que estaba escrito en ella estaba en algún tipo de lengua extranjera. Intentó leerla, y la ventana del sistema reveló que era una nota de felicitación de la mejor academia de una dimensión alternativa por haber superado la criba de documentos. Por supuesto, Ban Yuan se quedó completamente perplejo, porque no tenía ni idea de cómo podía leer esto ni de qué significaban todas estas tonterías. Al seguir leyendo, el sistema le reveló que había sido convocado al lugar de la evaluación práctica y que, si aprobaba, se convertiría en futuro alumno. La nota indicaba que sería transportado allí en 10 segundos. Comenzó la cuenta atrás, y nuestro idiota despistado no tenía ni idea de qué demonios estaba pasando. Justo en ese momento, también recibió la carta de aceptación de la universidad que confirmaba que había aprobado. Por supuesto, ya sabía que tendría éxito, pero seguía sintiéndose nervioso por la cuenta atrás. Cuando terminó, una luz azul le envolvió, y desapareció antes de que su madre pudiera verlo. Se quedó sin saber a dónde había ido. De repente, se encontró cayendo en un túnel oscuro, y apareció otro sistema anunciando que había comenzado una evaluación práctica especial para candidatos de dimensiones inferiores. Ban Yuan estaba totalmente confuso, preguntándose si había entrado en algún tipo de juego. Mientras tanto, el sistema le indicaba que debía derrotar a un goblin ciego y destruir el núcleo de la mazmorra. Lo único que podía hacer era gritar de frustración por haberse visto arrastrado a un lío al que nunca se había apuntado. Quería saber qué demonios significaba esa evaluación práctica y toda esa tontería del examen especial. Justo en ese momento, oye el sonido amenazador de unos pasos, y Ban Yuan literalmente empieza a sudar balas cuando ve a estos asquerosos criaturas feas con garrotes en la mano. Parece que estas criaturas no pueden verle, pero sí oírle claramente. Los dos duendes hablan en su propio idioma, pero, sorprendentemente, nuestro niño puede entenderlos perfectamente. No le emociona oír que se refieren a él como una presa. Empieza a reconstruir cosas sobre lo que decía la notificación del sistema respecto a la evaluación práctica goblins ciegos y el núcleo de la mazmorra. Piensa que realmente tiene que derrotar a estas criaturas para salir de aquí, porque todo esto parece sacado de un juego o de una novela.
Los goblins intentan detectarlo mientras Ban Joan llora literalmente por su mala suerte, preguntándose cómo se supone que va a derrotar a estas criaturas cuando ni siquiera ha matado una rata en su vida, y mucho menos algo peligroso. Uno de los goblins finalmente balancea su garrote y aterriza a pocos centímetros de su entrepierna, casi dándole justo entre las piernas. Está literalmente a 1 centímetro de ser castrado. El goblin vuelve a blandir su garrote, pero esta vez, Ban Joan esquiva el golpe e intenta mantener la calma, para no llamar su atención. Sin embargo, parece que su presencia ya ha sido expuesta a estos implacables goblins, e intentan aplastarlo una vez más. Ban salta justo a tiempo, salvándose por los pelos. Los dos duendes conversan entonces sobre la localización exacta del sonido. Esto hace que nuestro chico se dé cuenta de que, aunque estas criaturas son ciegas, también son sensibles a los sonidos y a los movimientos. Parece que cazan acorralando a su presa mientras hablan entre ellos. Está seguro de que no importa lo bien que se esconda, al final le van a pillar. Ban Joan finalmente tiene una idea inteligente, y lanza un guijarro en otra dirección. Los monstruos cargan rápidamente hacia la fuente del sonido sin dudarlo lo más mínimo, pero todo lo que encuentran son 2 guijarros. Es entonces cuando Ban aprovecha la distracción, y golpea a uno de los goblins con una roca gigante. Confundidos, los 2 goblins comienzan a atacarse, pensando que están luchando contra su enemigo. Se daban de hostias unos a otros, luchando hasta el final, y eventualmente, ambos caen por la cuenta después de golpearse la cabeza. Ban caza al ver este desastre brutal, mientras resopla profusamente, se da cuenta de que el garrote que usaban las criaturas yace cerca, agarra el garrote, se disculpa con los 2 verdes por lo que está a punto de hacer, y finalmente les da en la cabeza para asegurarse de que están realmente fuera de combate, así como los duendes yacen muertos. Una luz brillante brilla a su alrededor, y aparecerá una notificación del sistema, felicitando a Ban por su primera cacería exitosa en la mazmorra. Como recompensa, se le concede el poder de las dimensiones superiores. Un extraño encantamiento comienza a arremolinarse alrededor de su mano, y su sistema muestra que el poder del código babilónico ha sido desbloqueado. El sistema revela que este poder se mostrará mediante ideogramas, un lenguaje familiar para el titular. Si no conoce los ideogramas, son caracteres que transmiten un significado a través de su forma, representando conceptos o cosas. La notificación del sistema le indica que se han registrado caracteres chinos, a diferencia de los caracteres fonéticos, que representan sonidos. Estos caracteres transmiten el significado directamente a través de sus formas. De los 2 trasgos se extrajeron de su carne los conceptos comunes de demonio y vida, junto con otros conceptos demasiado complejos o insignificantes para que el nivel actual del titular pueda asimilarlos. Esto choca aún más a Ban Joan, porque por lo que él puede entender, su habilidad no es solo lingüística, puede extraer literalmente conceptos de las cosas. El sistema indica entonces que está a punto de absorber 0,2 demonios, y los demonios son inherentemente un concepto que los humanos no pueden poseer. Se recomienda almacenar o separar esto en el código babilónico y aplicarlo a otros objetos. Entonces decide intentar absorber otro concepto, y agarra el símbolo flotante del aire, y se lo coloca en el pecho. El sistema revela rápidamente que ha absorbido 0,4 vidas, lo que aumenta su vida a 10,4, y mejorar sus capacidades y su potencial. Luego también absorbe 0,2 de carne, lo que eleva su carnosidad a 10,2 y hace su cuerpo más sano. Luego se retuerce los dedos y nota que no solo se siente mejor en general, pero su fuerza de agarre, fuerza en las piernas y todo lo demás ha mejorado significativamente. Básicamente, había absorbido las habilidades de estos 2 duendes, y una vez que sus poderes fueron transferidos a él, sus cuerpos desaparecieron. Todo lo que quedaba eran 2 palos. Si aplicar conceptos funciona con él, Ban Joan supone que también debería funcionar con los objetos, así que coge uno de los conceptos, y lo aplica a uno de los palos. Así es como todos los duendes ciegos que ves están muertos. Finalmente destruye un extraño orbe, como objeto conocido como el núcleo de la mazmorra, y la ventana del sistema. Le felicita por haber superado la prueba práctica del examen especial de la dimensión inferior. Ban Joan deja escapar un enorme suspiro de alivio, preguntándose si esto significa que por fin puede irse a casa. Pero, para su consternación, el sistema le informa de que será trasladado a la residencia. El lugar al que le enviaron no era su hogar. Era un mundo que nunca había visto antes, un lugar llamado Academia Unión. Al aterrizar en tierra, otra ventana del sistema le felicita por haber aprobado el examen práctico y convertirse en alumno provisional. A continuación, el sistema le informa de que debe llevar correctamente el uniforme asignado y acudir a la entrevista, asegurándose de llevar con orgullo el uniforme de la Academia Sindical.
Por supuesto, Ban Yuan está maldiciendo su mala suerte una vez más. Por fin le habían aceptado en una de las universidades de su país, pero ahora tiene que volver a vestir el uniforme escolar. No es que tenga opciones. A regañadientes, se pone rápidamente el uniforme y sale a grandes zancadas, listo para darles a estas personas un pedazo de su mente. Como mínimo, está pensando en exigir una indemnización por el lío de transporte que le hicieron pasar. Pero toda su frustración desaparece cuando ve a una belleza absoluta con gafas sentada en el mostrador de recepción. Ben Yuan duda en acercarse a ella, preguntándose si podría ser una alienígena de piel verde como los goblins con los que acaba de luchar, pero alienígena o no, es innegablemente impresionante. En cuanto la dama repara en él, saluda a Ban Yuan como si lo hubiera estado esperando. Se presenta como profesora de combate mágico en la Academia de la Unión y expresa su alegría por verle allí. En primer lugar, le felicita por haber aprobado el examen práctico, y luego le pregunta si sabe lo extraordinarios que han sido los resultados de sus pruebas, porque ha captado toda la atención de la facultad. Por supuesto, Ban Yuan no tiene ni idea de lo que está hablando. Mientras tanto, el profesor sigue explicando que es el primer estudiante en 500 años que crea un nuevo artefacto durante la evaluación, pero nuestro chico no está precisamente entusiasmado con todos estos elogios. Después de todo, fue arrastrado hasta aquí sin saber nada, y casi muere en el proceso. El profesor, sin embargo, es todo sonrisas, emocionado sin medida. Le explica que su caso es excepcional, incluso más allá de lo que se esperaba del examen especial. Mientras tanto, Ban Yuan está mentalmente desconectado, preguntándose cuándo tendrá por fin la oportunidad de salir de esta academia, pero luego adentro, los ojos se posan en algo extraño fuera, que es un enorme pilar. Pregunta con curiosidad al profesor por el nombre de ese pilar. Explica que el pilar es la razón misma por la que se creó la Academia de la Unión. La academia existe para educar a los estudiantes con más talento en todas las dimensiones y ayudarles a llegar a lo más alto de la torre. Esta, dice, es la aspiración última de la Academia de la Unión y la esperanza final, compartida por todas las dimensiones para conquistar la mazmorra de las mazmorras, el origen de todos los misterios y peligros de este mundo conocido como la Torre de Babel. Esta revelación golpea a Ban Yuan como un camión. La Torre de Babel, todo lo que su abuelo solía hablar, las historias que había oído mientras crecía, está todo aquí, justo delante de él. Aunque Bea Yuan está encantado con la revelación, hay una cosa que todavía no entiende del todo. La llamaron la mazmorra de las mazmorras. ¿Eso significa que extraños monstruos se han apoderado de la torre? Pero sea como sí, una sonrisa se dibuja en su rostro, porque se da cuenta de que la gloria de su familia y todo lo de sus antepasados revivirá una vez más. En ese momento, toma la decisión de matricularse en la Academia Unión. Gracias al trato especial del profesor, le devuelven temporalmente a casa. Tras reunir a toda su familia y explicarles todo lo que acaba de ocurrir, se prepara para matricularse con renovada determinación. Un avance rápido hasta su regreso. Dentro de la mazmorra inferior de la Academia Unión en la cueva Hobgoblin, nos encontramos con Ban Yuan de nuevo. Esta vez, está borrando completamente de la existencia a los pobres goblins, blandiendo su poderosa arma encantada con facilidad. Los resultados de su entrenamiento y sus nuevos poderes. La leyenda de su familia comienza de nuevo, y Ban Yuan no ha hecho más que empezar. Ahora que sabemos cómo Ban Yuan llegó a este punto, es hora de profundizar en sus habilidades. Verás, al principio pensaba que su poder se limitaba al lenguaje, pero tras encontrarse con varios goblins, empezó a hacerse con conceptos como demonio, vida, carne, asesinato e incluso disparo. Todo esto cambió radicalmente con el código babilónico, una habilidad que le permite absorber, verbalizar y manipular los propios conceptos de todos los objetos que le rodean. Cada vez que derrota a un enemigo, Ban Yuan puede adquirir conceptos que puede reconocer. Cuantos más conceptos adquiera, más fuerte se hará. Por ejemplo, en su primera mazmorra, la cueva del duende ciego, se apoderó de varios conceptos de los duendes e imbuyó un demonio en un garrote, fortaleciéndolo hasta convertirlo en un arma. Ese garrote está ahora impregnado de una energía espantosa y se ha convertido en el primer artefacto creado por Ban Yuan. A sus órdenes, el garrote revela su verdadera forma, transformándose y actuando autónomamente como arma. Abraza a su nuevo amiguito con tanta fuerza que le hace sonrojarse. Todo gracias a este pequeñín, que ayudó a nuestro chico a obtener unos magníficos resultados en la evaluación. A continuación, decide ordenar todos los conceptos que tiene. Es entonces cuando se da cuenta de algo entre los conceptos que arrebató a los monstruos. Un concepto totalmente nuevo llamado alma. En ese momento, su pequeño club empieza a rogarle que comparta este concepto.
Mi chico está felizmente de acuerdo, no solo con el concepto de alma, pero también añade algo de vida, fantasmas y espíritus. Rápidamente invoca los conceptos y los incorpora al club. Los conceptos combinados crean una armonía perfecta, provocando una transformación en el artefacto. Los conceptos de fantasma y bestia se fusionan automáticamente, dando lugar a una asombrosa sinergia que va mucho más allá de su potencial actual. Gracias a la fusión trascendental, la bestia fantasma 10 se ha completado, y una serpiente conocida como la bestia fantasma aparece ante él. Honestamente, no tengo ni idea de cómo sus poderes están trabajando exactamente, pero voy a fingir que hago tan feroz como esta bestia parece. Resulta ser solo una pequeña serpiente que surgió de la combinación de los personajes fantasma y bestia, dando vida a esta nueva criatura conocida como la bestia fantasma. Van alarga la mano para tocarlo, pero cuando ve la cara reptiliana de la serpiente, duda. La serpiente parece percibirlo y empieza a ponerse un poco triste. Finalmente, Van se arma de valor y frota la cabeza de la serpiente, y el pequeñín rápidamente se envuelve alrededor de la mano de nuestro chico y Van incluso le da un nombre, Eve. Antes de regresar, deciden comprobar las estadísticas de crecimiento de lo que ha experimentado hasta ahora. La vida parece ser un concepto similar a un nivel en un juego, mientras que la carne representa las estadísticas físicas. Todavía está desconcertado acerca de por qué la estadística del alma es tan alta. Empieza a preguntarse si habilidades como los ojos que todo lo ven y los oídos que todo lo oyen están relacionadas de algún modo con sus habilidades lingüísticas. En cualquier caso, decide que es hora de volver. Una vez que pulsa el botón sí, comienza a teletransportarse a la ceremonia de ingreso en la Academia de la Unión. Una vez que lleguemos al auditorio de la Academia Unión para las ceremonias de entrada, todo el lugar está lleno de nuevos estudiantes. En medio de todo el jaleo, aparece nuestro chico, captando la atención de todos con su inesperada entrada. Está un poco sorprendido por la cantidad de gente que le rodea, pero rápidamente activa sus ojos que todo lo ven. Estos ojos especiales le permiten leerlo todo en función de su competencia, permitiéndole comprender el aura y el espíritu de su entorno más profundamente, tal y como pensaba. A diferencia de él, que entraron a través de una admisión especial de una dimensión inferior, los estudiantes regulares que llegaron a través del proceso normal parecen realmente fuertes, incluso a primera vista. Mientras escanea la multitud para encontrar su asiento, un gigante y feo aparece de repente frente a él y le pregunta si es de la dimensión inferior. Le advierte a nuestro chico que no deambule por ahí y que se aleje de su vista. Mi chico les hace señas para que se vayan y empieza a andar por su propio camino para evitar cualquier alboroto. Está claro que aquellos que entraron por el proceso ordinario tienen una gran opinión de sí mismos y lo menosprecian, porque es de una dimensión inferior. Incluso aquí, los que tienen poder y fuerza miran con desprecio a los que están por debajo de ellos, lo que no es muy diferente de su planeta natal, la Tierra. Se pregunta si esta actitud es la misma en todo el mundo donde vive esta gente. De repente, alguien le llama por su nombre y le dice que venga aquí a sentarse. Al acercarse, observa que solo hay 4 asientos ocupados por 3 personas. Se pregunta si es aquí donde deben sentarse los alumnos de dimensiones inferiores admitidos especialmente. Todo esto le parece racismo, cuando utiliza sus habilidades visuales para evaluar las capacidades de estas personas. Lo que ve le deja completamente perplejo. No solo son poderosos, pero tienen suficiente fuerza para limpiar el suelo, con los alumnos normales. El chico rubio sentado en el primer asiento, resulta que ya conoce a nuestro chico, es el compañero de cuarto guapo. Van se reunió en el dormitorio antes de la ceremonia de ingreso, aunque su primer encuentro fue un poco inusual. Cuando Van entró por primera vez en el dormitorio, un tipo rubio le apuntó con una espada. Pero antes de que las cosas se complicaran, Van le recordó rápidamente que ambos son estudiantes de primer año, lo que significa que son compañeros de cuarto. El rubito se disculpa por su comportamiento anterior, admitiendo que acaba de terminar una evaluación práctica, así que sus nervios estaban un poco de punta. Pregunta si la banda está bien, pero a juzgar por la cara sudorosa de la banda, está claro que no se siente nada bien. Sin embargo, está más cautivado por cómo este tipo rubio literalmente parece un príncipe de un cuento de hadas, aunque tiene bastante temperamento todavía, teniendo en cuenta que Blondie se disculpó primero, tal vez no es tan mal tipo. Al fin y al cabo, se sientan juntos y charlan sobre sus experiencias. Cuando Van comparte su historia sobre luchar contra goblins ciegos, la rubia no puede evitar burlarse de él, diciendo que incluso un nuevo recluta con entrenamiento básico podría derribar a un goblin fácilmente. Naturalmente, esto molesta a Van, que murmura para sí mismo sobre cómo este tipo es 100% inconsciente. Hablando de peleas, Van recuerda de repente que necesita lavar su uniforme.
sin pensárselo mucho. Empieza a quitarse la camiseta y, en cuanto sus abdominales salen a la luz, la rubia se vuelve completamente loca de vergüenza al ver semejante cuerpo de hombre cincelado. Cuando Van no mira, el rubio gira rápidamente la cabeza, para evitar cualquier contacto visual incómodo, lo que asusta un poco a Van. En el presente, el momento sigue lleno de tensión, pero entonces Van saluda a las otras dos señoras sentadas en los asientos contiguos. Una de ellas tiene el pelo rosa y luce absolutamente fenomenal con sus tonificados activos y una larga melena que complementa a la perfección sus ojos felinos. Luego está la chica de pelo blanco, y la primera impresión que da no es nada agradable. De hecho, Van retrocede un poco asustado porque sus profundos ojos negros son tan intimidantes que tiene que apartar la cabeza. Mientras lo hace, la espeluznante señora de cabeza blanca se queda mirando la serpiente blanca enroscada en su mano y le pregunta qué es. Van presenta a su amiguita como Id, y los tres se encariñan al instante con la adorable criatura. A continuación, Blondie señala con curiosidad que esta serpiente solía parecer un garrote, por lo que le resulta curioso cómo se ha transformado tan drásticamente en tan solo unos días. La chica de pelo blanco, que al principio parecía intimidante, resulta ser bastante simpática. Se presenta como Dark-Goan, la hija de un artista marcial. Entonces le pregunta a Van su nombre, y él se presenta rápidamente, siguiendo con una curiosa pregunta sobre si ella puede disparar ráfagas de energía utilizando sus artes marciales. Por supuesto, los otros tres se ríen ante su ridículo comentario, pero Dayan señala que su interpretación no es del todo errónea, lo que intriga aún más a Van. La mujer de pelo rosa se presenta como Rucho, y Blondie por fin comparte su nombre Light. De repente Van ve al profesor Yumina entre la multitud. Light pregunta si Van también había tenido una consulta con ella. Justo en ese momento, una luz comienza a brillar sobre sus cabezas. Cuando miran hacia arriba, se dan cuenta de que el techo del auditorio se está abriendo. Una voz atronadora llena el espacio, tan fuerte que parece que se les va a partir la cabeza. La intensa presión es abrumadora, haciéndoles difícil incluso levantar la cabeza. La voz ominosa anuncia el comienzo de la ceremonia de ingreso de la promoción 20/557 de la Academia Sindical. Cuando por fin miran al cielo, ven un enorme ojo que se eleva sobre ellos. Poco después, vemos a Yumina, que parece encantada tras escuchar el discurso del director, pero nuestro partido parece un poco inseguro acerca de todo el asunto. Entonces Van suelta la bomba, preguntando si ese ojo gigante era realmente el director. Su comentario fuera de lugar sorprende a todo el mundo, y rápidamente le bombardean a preguntas sobre cómo pudo ver ese ojo y cómo consiguió mirar hacia arriba. Las miradas curiosas llenan la sala, especialmente de Dakoyan, que no deja de mirarle con sus profundos ojos negros. Es, literalmente, lo espeluznante. Van tartamudea y tergiversa su historia, diciendo que sintió como si un ojo gigante les observara. De todos modos, Yumina les explica que el ser que vieron era efectivamente el director, y que probablemente no lo volverán a ver a menos que algún alumno consiga algo especial o provoque algún incidente. Ella está segura de que Van conseguirá una reunión privada con el director, pero Van bromea diciendo que reunirse con un director aterrador es lo último que quiere hacer antes de morir. Yumina se ríe y les dice que sus logros son también los suyos como profesora, así que les anima a trabajar duro. Esto coge desprevenida a la luz, y rápidamente le pregunta a la profesora Yumina si va a estar a cargo de ellos. Yumina deja su taza de té y confirma con una sonrisa, presentándose oficialmente como profesora Yumina. Enseña combate mágico y ha sido asignada como profesora de su clase 11. Esperamos trabajar bien juntos durante los próximos 5 años. A Light le parece extraño, porque, por lo que él sabe, a los estudiantes de admisión especial de nivel inferior se les suele asignar a profesores asociados. Yamina lo confirma, explicando que todos los presentes son alumnos tan especiales esta vez que le han dado su responsabilidad. Decide darles un consejo, de los celos y la hostilidad de la alumna regular. Sus palabras tienen peso. Iván no puede evitar pensar que los celos y la hostilidad que acaba de mencionar no tienen que ver solo con la competencia académica. También se refieren a enfrentamientos físicos y peleas entre estudiantes. Los asuntos ajenos a la competición interna protegidos por las normas de la escuela son cosas en las que ni siquiera los profesores pueden interferir. Yamina les dice entonces que, a partir de ahora, los 4 deben permanecer juntos, ya que todos son raros estudiantes de admisión especial. También formarán un grupo para subir juntos a la torre hasta la graduación. Con esto, Yumina da por concluida la sesión y chasquea los dedos para sacar un pequeño regalo que tiene reservado para todos. Promete explicarles las normas y los detalles cuando reciban el artefacto. Justo en ese momento,
Les muestra un colgante que declara ser su carné de estudiante. Les recuerda que pueden utilizarlo para identificarse, acceder a todas las instalaciones del campus e incluso teletransportarse a cualquier lugar del Reino de la Unión. Más tarde, una vez que el trío utiliza sus colgantes, en realidad son teletransportados fuera del edificio de la academia, pero pronto llegan de nuevo al edificio, lo que les hace soltar un grito de decepción. No estoy seguro de por qué están decepcionados, pero voy a suponer que el colgante les obligó a teletransportarse de vuelta, ya que no se les permite salir a la calle todavía. De todos modos, la luz añade que tendrán que llevar encima sus carnés de estudiantes si quieren entrar en la torre. Pero entonces la chica gato pregunta por qué Van se quedó solo. Light dice que no tiene ni idea, pero la chica de ojos negros sugiere que tal vez el director también sintió la presencia de Van. Ella sospecha que de todos los estudiantes, él era el único que podía mirarlo directamente, así que existe la posibilidad de que el director también sintiera la presencia de Van. La escena pasa a un momento posterior, en el que Yumina está hablando por teléfono. Le dice a la persona que llama que estaban a punto de celebrar una fiesta del té, pero parece que tendrán que cancelarlo, porque el director quiere reunirse con él. Un poco más tarde, vemos el rostro aterrorizado y ansioso de Van. Le suda literalmente la idea de tener una reunión privada con el director el primer día, aunque no haya causado ningún problema. El director le ordena que le mire directamente, porque su verdadera forma no está aquí. Van descubre que su director habla a través de una muñeca. El director le pide que se dirija a él como su amo y decide explicarle por qué ha convocado a nuestro chico a una reunión. Normalmente, el maestro intenta no interferir en el crecimiento del alumno, y si sus alumnos son débiles, los deja como están. Si son fuertes, les deja seguir siéndolo. Dice además que no le importa si alguno de sus alumnos muere en la torre o acaba sobreviviendo para alcanzar algún día la gloria. Entonces revela que solo persigue un objetivo, que es presenciar con sus propios ojos a alguien que llegue al final de la torre. Con un tono duro, el maestro deja claro que para él todo carece de sentido salvo ver a alguien llegar a lo más alto de la torre. El protagonista guarda silencio durante un segundo después de oír todo esto, y luego cuestiona lo que entiende por sinsentido. Van Ten también recuerda las palabras de su abuelo, y comprende que la torre existe desde la época de sus antepasados y que la familia de la banda está decidida a recuperarla también. El protagonista sabe que está preparado para alcanzar toda la gloria y la fuerza, incluso si requiere sacrificios como su propia vida. Sigue decidido a conquistar la torre, pero se pregunta por qué el profesor y otros estudiantes persiguen el final de la torre. Entonces pregunta a este hombre misterioso por qué viene desde otras dimensiones para subir a la torre y se pregunta qué es realmente la torre. El maestro piensa bien su respuesta, y revela que la torre es una puerta a lo divino. Es un reto. Van permanece confuso, pero su maestro le asegura que no tiene motivos para interferir en el duro trabajo del alumno. Pero está pensando en hacer una excepción esta vez ayudando a nuestro chico. Por supuesto, Van no entiende lo que dice. El maestro señala la mano de la muñeca hacia el protagonista, y le dice que tiene un gran potencial, viendo sus capacidades. El director decide hacer algunos esfuerzos para ayudar al chico a preparar su viaje para subir a la torre. Van se pregunta de qué tipo de preparación está hablando. Se han incrementado las principales acciones que tienen los privilegios de exploración de nuestro protagonista, y ahora puede viajar a cualquier mazmorra con facilidad. El maestro le aconseja que primero aumente sus habilidades, antes de iniciar su viaje para subir a la torre. Van se sorprende al saber que puede abandonar la academia, y el maestro se lo confirma una vez más. Cuando el director acaba con esto, ayuda al chico a teletransportarse de vuelta, y antes de dejarle marchar, el maestro le aconseja que vuelva a mejorar sus habilidades, y promete desbloquear pronto su siguiente privilegio, si muestra grandes progresos. El siguiente privilegio que obtendrá será la exploración en solitario de la torre. El maestro espera que puedan volver a verse, y teletransporta a Van a otro lugar. Nuestro chico acaba siendo trasladado a la habitación del profesor Yumina, y ella le pregunta por el encuentro. Van encuentra su cabeza en su regazo y se sorprende de volver a verla. Se levanta rápidamente por vergüenza. Yumina le dice que la personalidad del maestro es muy extraña, y que nunca le gustan las visitas. Se fija en su colgante y se sorprende al descubrir que le han dado permiso para salir de la academia como alumno. Van no sabe si es para tanto, y recuerda que el maestro le aconsejó que mejorara sus habilidades rápidamente. Ella le dice al chico que realmente es un gran trato, y le ayuda a entender que ahora puede explorar libremente las mazmorras junto a la torre.
y también tiene libertad para visitar ciudades exteriores a su antojo. Aún no se cree que un estudiante tenga tantos privilegios, y le dice a nuestro chico que con esa libertad puede adquirir mucha experiencia y prepararse más que los demás. Van la comprende y se siente aliviado de que el maestro no le haya aconsejado que se haga más fuerte porque está totalmente débil y falto de fuerzas. Sonríe torpemente. El profesor Yumina le llama afortunado por los privilegios que ha conseguido, y comparte que es difícil para los profesores dejar la academia en este momento, ya que es la academia del sindicato. Yamina le revela que dentro de la academia todo favorece solo a los estudiantes y puede ser una molestia para los profesores. Nuestro chico la comprende, y ella le ayuda a aprender que, con los nuevos privilegios que ha obtenido, el protagonista puede explorar mazmorras y visitar nuevas ciudades fácilmente siempre que esté libre. Yumina muestra la envidia que siente y desea poder disfrutar también de aperitivos siempre que quiera. El profesor recomienda a Van que visite una ciudad exterior conocida como Rónaca, y le dice que hay un templo primaveral increíble que merece la pena visitar. Van está confuso por el repentino cambio de comportamiento del profesor y, antes de marcharse, le pregunta si quiere algo de la ciudad. Al cabo de un rato, el protagonista empieza a caminar hacia la ciudad nueva. El tiempo le parece increíble y recuerda la petición de la profesora Yumina. Ella le informó sobre el famoso y asombroso vino de luna de miel que elaboran los sacerdotes del templo. Ella le asigna al protagonista la misión de traer de vuelta al menos 2 botellas de licor. Van sigue sin creerse que su profesor pida a los alumnos que hagan recados para conseguir alcohol. Nuestro chico decide olvidarlo y piensa que debería estar agradecido por haber podido recibir un inventario antes de irse. De repente, se fija en un objeto y recuerda que es algo que recibió de su abuelo cuando se quedaba en casa justo antes de ingresar en la academia. Es una bolsa misteriosa llena de objetos desconocidos. Antes de que Van saliera de su casa, su abuelo le preguntó a nuestro chico si estaba preparado para irse. Nuestro chico le aseguró que estaba preparado y le preguntó si el abuelo había dormido bien. Su abuelo ignoró la pregunta y, de repente, mostró una bolsa. El abuelo pidió a Van que la abriera y cogiera lo que quisiera. Nuestro muchacho estaba confuso al principio, y al abrir la misteriosa bolsa, encontró oro puro en su interior. Van estaba inseguro, pero el abuelo le confirmó que estaba bien que cogiera todo lo que quisiera con una sonrisa en la cara. El abuelo de Van le dijo que todo el tesoro que tienen pertenece a sus antepasados que se pasaron la vida buscando la Torre de Babel. Confirmó una vez más que Van podía quedárselos todos y aconsejó al niño que lo utilizara todo sabiamente. El protagonista estaba realmente agradecido a su abuelo, y empezó a llorar de agradecimiento. Van no estaba seguro de cómo se supone que debe llevar tantas cosas, molestando a su abuelo. Esa era la preocupación que tenía nuestro chico antes, pero desde ahora, tiene autoridad sobre un inventario. El protagonista sonríe y lo califica de superútil. Es capaz de meter todos sus objetos en el inventario sin problemas, y como recuerda que su abuelo le enseñó que el oro es un objeto valioso en cualquier parte del mundo, nuestro chico decide coger unas cuantas piezas de oro. Cuando termina con los preparativos, llega por fin a la ciudad de Verónica y se emociona al poner su primer pie en el nuevo mundo. Cuando por fin entra en la enorme ciudad, nuestro protagonista descubre que, a pesar de encontrarse en una dimensión completamente distinta, el paisaje urbano se parece mucho. Se da cuenta de que su suposición era errónea. Tan pronto como ve múltiples vehículos voladores por todas partes, se pregunta cómo funciona eso, y de repente le llama a alguien por detrás. Unos cuantos guardias se acercan a él al notar que nunca antes lo habían visto por la ciudad. A medida que se acercan, los guardias se dan cuenta de que nuestro chico es parte de la Academia Unión, lo que les choca. Saludan formalmente al protagonista y se presentan como los guardias responsables del límite oeste de la ciudad Academia. Van también se presenta, y le preguntan cómo pudo viajar libremente a Rónaca. Suponen que nuestro chico ha recibido algún tipo de permiso del canciller. Él les dice que tienen razón y que tiene permiso para explorar libremente. Los guardias muestran su gratitud por el duro trabajo que el canciller de la Academia hace por ellos para mantener la ciudad en paz. Van se ríe torpemente y se entera de que su academia es muy influyente, como es un estudiante de primer año. Los guardias suponen que no sabe mucho sobre la ciudad de Rónaca y cómo funciona todo, así que se ofrecen a ayudarle a aprender más. Los guardias le dicen que le proporcionarán toda la orientación, ya que forma parte de su trabajo, y que si no es capaz de entender algo, es libre de preguntarles. El protagonista decide aceptar su oferta y apunta hacia la Oberbique.
Van les dice que desea conseguir una de estas motos y les pregunta cuánto cuesta una Overbike. Con la ayuda de los guardias de la ciudad de Ranaka, Van se hace con la Overbike y empieza a conducirla para regresar a la academia. La Overbike hace que nuestro chico se sienta increíble. Se eleva por el cielo y recuerda que antes pidió ayuda a los guardias para comprar uno. Los guardias de la ciudad estaban un poco confundidos e informaron a Van de que incluso el modelo normal de una Overbike cuesta alrededor de 250.000 ronja, lo que puede resultar muy caro para un estudiante como él. Van se sorprende al descubrir que se conoce como Overbike, y no entiende cómo funciona la moneda. En este nuevo mundo, nuestro chico decide cambiarlo por un lingote de oro, sin saber que vale mucho. Los guardias acaban sorprendiéndose y se preguntan cómo ha podido el protagonista hacerse con un lingote de oro tan grande. Van revela que se lo dio su abuelo, pero no creen que el lingote de oro sea real. Van se entera de que un solo lingote de oro vale 70.500.000 ronjas y considera una suerte haber recibido algo tan valioso de su abuelo. Piensa en darle las gracias al anciano, y mientras regresa a la academia, nuestro chico se fija en su serpiente mascota. Eve pregunta por su opinión, y comparte que infundió la Overbike con atributos Yo y Hei, convirtiéndola en un artefacto viviente similar a Eva. El protagonista decide llamar Lilith a la Overbike, y espera que sus dos artefactos vivientes se lleven bien. Eve le entiende, y mientras conducía alrededor de la Torre de Babel, nuestro chico piensa que su viaje mereció la pena, ya que pudo comprar licor para su profesor, Yumina, e incluso encontró un hermano para su mascota artefacto Eva. Tras terminar todas sus tareas, el protagonista sonríe y decide volver a la academia. Después de entregar el licor al profesor, nuestro chico finalmente se reúne con sus amigos y comienza a sentirse extremadamente enfermo. Ace Light le da un vaso de agua, y expresa su decepción con Van. Su amigo es incapaz de creer que el protagonista acabara volviendo con resaca tras dejar a sus amigos sin mediar palabra para ir a una reunión cualquiera. Van se disculpa e intenta defenderse. Les dice que el profesor no le dejó irse y que, al final, ambos acabaron bebiéndose el licor juntos. Dogo observa una insignia con una flor en el uniforme del protagonista, y le pregunta si es una señal de que va a representar a su grupo a cambio de compartir bebidas con el profesor Yumina. Van se confunde, pero piensa que Dogo tiene razón. Mientras mastica su comida Aslicht, se da cuenta que no tienen otra opción que seguir con la decisión, ya que es de la profesora Yumina, quien está a cargo de ellos. Dogo comparte su opinión y les dice a todos que ella es la única digna de representar a su grupo, lo que escandaliza tanto a Aslicht como a Van. Les dice que es porque es la más fuerte de los cuatro. Dogo pregunta a Van por su opinión, pero Aslicht interviene y le aclara que los cuatro son iguales. Él piensa que ella lo dice de una manera extraña, y decide aclarar sus malentendidos con respecto a lo que acaba de decir. Aslicht dice que su actitud y arrogancia serán horribles para sus futuras subidas a la torre y le dice que no cree que sea la más fuerte del grupo. Dogo sonríe ya que le hace gracia escuchar igualdad de compañeros viniendo de alguien que preguntó al profesor Yumina si es posible subir a la torre solo. Ella piensa que tampoco hay igualdad en eso. Aslight se avergüenza e intenta excusarse. Van y Ruchel recuerdan que realmente le hizo esa pregunta al profesor. Aslicht les dice torpemente a ambos que solo lo preguntó por curiosidad, y les asegura que quiere estar en una fiesta con todos ellos. Van empieza a sentirse desesperanzado y ve que la animosidad va en aumento antes de que empiece su clase matutina. Ahora comprende que debería haberlo planeado todo con antelación. Van sabe que su grupo va a experimentar un duro comienzo, a pesar de no tener ninguna razón en particular para liderar su grupo y convertirse en presidente. Nuestro chico entiende ahora la razón por la que su profesor le eligió a él entre todos. Es porque como Luz es inconsciente la mayor parte del tiempo, pero tiene un fuerte sentido del orgullo. Dogo, a pesar de ser increíblemente fuerte, está destinado a hacer un montón de enemigos debido a su actitud egocéntrica. Ruchel tiene una actitud pasiva, pero carece de personalidad para liderar el grupo. Van suspira al descubrir la verdadera personalidad de los alumnos de admisión especial. Nuestro chico le dice a todo el grupo que se calme y le escuche primero. Van opina que, en su opinión, el líder no tiene por qué ser el más fuerte de los cuatro, y dice que es mejor que sean más débiles. Daco no entiende lo que intenta decir. Van la ayuda a comprender que si el presidente de la clase es la persona más fuerte, seguramente tomará decisiones por su cuenta, y alguien que tiene la responsabilidad de unir a la clase no debería hacerlo. Los miembros de su grupo le escuchan y el protagonista les dice que el líder de su grupo tiene que ser alguien capaz de ofrecer buenas soluciones para todos, y también es importante para él estar en el centro del grupo.
Van dice que tiene la personalidad más desenvuelta, por lo que, en su opinión, es el único digno de ser el presidente de la clase. Dako no está de acuerdo con él, pero como Van ya ha sido elegido por el profesor para ser el presidente de la clase, decide seguir su razonamiento por el momento y le deja libre. Nuestro chico le agradece su comprensión y se siente aliviado. Dogo intenta ser sincera y, con expresión fría, dice a todos que solo desea guiar al protagonista. Nuestro chico no entiende lo que intenta decir. Dogo les dice que hay algunas cosas con las que no está de acuerdo, pero como quiere conseguir lo que desea, está dispuesta a aceptar también a alguien tan innecesario como sus compañeros. Acelite y Ruchel se sorprenden un poco al oír esto. Dogo espera que puedan volver a verse y se marcha. Nuestro chico intenta calmar ansiosamente a su compañero de piso, y se siente un poco decepcionado tras vivir una mañana así en su primer día de colegio. Van, cansado, se pregunta por qué una simple mañana de colegio le parece un campo de batalla. El protagonista decide darse un respiro y comprende que le llevará tiempo resolver el problema del orgullo entre los miembros del grupo. Rukul le pregunta algo a Van. Le pregunta si aún tiene la serpiente que les enseñó antes y le dice que al menos quiere tocarla una vez. Van se da cuenta de que la academia está llena de múltiples retos, y en su primera lección como presidente de la clase, representa a todos en una sala llena de muchos individuos únicos. Nuestro chico acaba enfrentándose a una nueva dificultad cuando uno de los alumnos le reta en una pelea para ver si los alumnos que quedan son hábiles. En el campo de entrenamiento, Van está con su grupo, a los alumnos especiales. El profesor decide empezar la primera lección con un poco de sparring ligero y pregunta a los alumnos sus opiniones. Los alumnos especiales de la clase 11 empiezan a actuar como locos y exigen una sesión de sparring contra los alumnos sobrantes, entre los que se encuentra el protagonista. Todos están locos y no se creen que el profesor haya elegido a nuestro chico como representante de la clase. Los alumnos especiales intentan retar a Van al verlos alterados. Nuestro chico se siente incómodo. Acelite se entera de que la Academia de la Unión asigna a los estudiantes a diferentes clases en función de sus habilidades y capacidades. Se da cuenta de que los estudiantes de la clase especial ya parecen odiar la clase 11 por alguna razón. Van comparte ansiosamente que lo más probable es que sea porque lleva la insignia de la flor que está provocando a todos ellos. Erecto, un estudiante musculoso, se fija en la insignia de la flor que nuestro chico recibió de la profesora Yumina y se siente burlado por el protagonista. El cabeza de músculo aprieta los dientes con rabia al ver que Van lo lleva delante, y opta por no reconocer nunca al protagonista. Erecto empieza a gritar y exige un combate contra Van. Pregunta al profesor y acaba obteniendo el permiso fácilmente. El profesor pide a nuestro chico que se acerque, ya que va a enfrentarse a Erecto en un combate. Profesora, Yumina comprobó cómo estaban sus alumnos desde su despacho, y se sorprendió al ver lo que estaba ocurriendo. Le parecía ridículo que sus alumnos tuvieran una sesión conjunta con la clase especial de la academia el primer día. Para colmo de males, el primer periodo resultó ser la brutal asignatura de combate práctico integral. Admisión especial. Los estudiantes de dimensiones inferiores no pueden enfrentarse a un ser de dimensión superior. Alguien más arriba debe haber programado el plan de estudios con esta broma retorcida en mente. El profesor Yumina podía percibir malicia en este montaje. El profesor adjunto encargado de la clase parecía un poco demasiado enérgico cuando llamó a Van Guyan por su nombre para que subiera a la arena a pelear con Erecto. El joven también debe haber sentido algo sospechoso con todo el asunto, así que levantó la mano, preocupado por su bienestar. Como sus habilidades de combate aún eran escasas, realmente no ganará nada del combate, aparte de heridas. En respuesta, el profesor asociado le restó 3 puntos de su puntuación total. El calvo no aceptó su preocupación como excusa válida para no enfrentarse a Van. Me dio la sensación de que el instructor solo quería arrastrarlo para humillarlo delante de todos. Siguió defendiendo su derecho a retirarse, alegando que fue aceptado como alumno de admisiones especiales por su capacidad única y no por sus habilidades de combate. Van afirmó que tendría más sentido evaluar sus capacidades mediante otro método, en lugar de obligarle a combatir. El monstruo calvo no pudo aguantar más. Un simple estudiante le estaba dando lecciones verbales. Iván no es de los que se echan atrás cuando tiene razón. Enfadado y frustrado, el calvo le restó otros 5 puntos de su total. No le quedó otra opción. Van,
Sorprendentemente, propuso una contraoferta. Aceptó el combate, pero insistió en que utilizaran el resto de la semana como preparación para el combate que tendría lugar dentro de 7 días. Van cree firmemente que si consigue una semana de preparación para ponerse en plena forma, podrá barrer el suelo con cualquiera de los estudiantes de mayor dimensión. Su audaz proclamación arrojó un inquietante silencio sobre toda la zona. Al principio, los alumnos de la clase 1 se negaron a creer la descarada propuesta que acababan de escuchar. La audacia de una criatura de dimensiones inferiores de hablar a lo grande cuando es obvio que su habilidad está por los suelos era ridícula. Hubo un solo alumno que pareció especialmente interesado en la atrevida proclama de la banda. El chico estaba prácticamente haciendo un enemigo de toda la clase especial por sí mismo. Baldi temblaba de frustración cuando el alumno inferior seguía ignorando sus órdenes, incluso fijando el horario a su antojo. La banda no respetaba en absoluto al beligerante alienígena. Ese tipo ni siquiera es profesor titular. Al final, su gambito tuvo éxito, y consiguió ganarse una semana de tiempo de preparación para un combate con Erecto. Las noticias sobre el combate oficial entre alumnos de la clase especial y de la clase 11 del próximo martes se extendieron rápidamente como la pólvora. Toda la academia podrá verlo retransmitido en directo. Baldi estaba prácticamente diciendo que no quiere una humillación normal. Quiere hacer de la desaparición de la banda un gran espectáculo. Asociado, el monstruo calvo advirtió ominosamente a Van que lo diera todo y mostrara sus habilidades. O de lo contrario, a Van no le importaría un... Miró más allá de Calvo y agitó la mano en señal de saludo hacia Erecto. Van esbozó una sonrisa de confianza y expresó su entusiasmo por el combate. Erecto no era muy hablador. Van solo quería confirmar algo a través de su pequeña interacción. Consiguió echar un vistazo a las estadísticas de los erectos, que eran aterradoras. Gracias a los ojos de lectura infinita, su visión permite una comprensión más profunda del aura y el espíritu del objetivo, como era de esperar del estudiante de clase especial. Erecto era un beefcake. Sus estadísticas de vida y cuerpo son simplemente escandalosas. Pero aún así, Van no se sintió demasiado molesto. Se ha acostumbrado a ver las estadísticas de sus compañeros, comparados con ellos. Y Erecto no son nada. Van tiene mucho que pulir para subir a la torre con sus camaradas de dimensiones inferiores. Al salir del escenario, Van se sintió confundido por la mirada sombría en los rostros de Light y Rucho. Sus ojos se centraron en Dako mientras hacía algunos estiramientos para entrar en calor. A diferencia de la presidenta de su clase, Dako está especializada en el combate, y no teme causar algún daño. Se burló de los arrogantes para que se enfrentaran a ella si sentían curiosidad por las habilidades de un estudiante de admisiones especiales. Dako-yan realmente se construye diferente. Ella es probablemente la persona más fuerte que todas las bandas de Vera y había escaneado con S y dobles rasgos de nivel en todos los ámbitos. Dako dejó su invitación, y ni un solo estudiante de la clase especial dio un paso al frente. Se quedaron parados en silencio, obviamente asustados de ir contra alguien que parecía fuerte. Incluso el profesor asociado sintió el peso de su desafío. Todo iba más o menos según lo que Van pensaba que ocurriría. Sus ojos de lectura infinita no pueden captar plenamente el alcance del poder de Duko. No hay forma de que los estudiantes de la clase 1 pasen por alto su aura sofocante. Dako siguió incitando a la flor innata de los estudiantes deben tener pelotas y mostrar confianza. Señaló a Erecto en medio de la multitud, y el bruto de cuerpo de piedra empezó a sudar nerviosamente. Viendo que Erecto no es de los que se aguantan, su presidenta de clase, Dako, esperaba recibir el mismo trato para poder aplastar el abultado ego de Erecto. Pobre Erecto solo quería hacer un poco de bullying en Pion. No esperaba un desafío de un dios de la muerte. Si intenta salvar la cara y retroceder ante las provocaciones de Dako, Erecto estaría acabado. Perderá la cintura, golpeado y herido por los suyos, incapaz de recuperarse en una semana. Ese final no funcionará para Van, así que se apresuró a entrar en la arena para sacar a Erecto del punto de mira de Dakos. Pensó que, puesto que la semana que viene se enfrentaría al bruto rocoso, Doko tendría que esperar su turno. Van sabía que ella solo intentaba luchar contra el trato injusto que habían estado sufriendo. Está decidido a demostrar su valía con sus propias habilidades. A partir de ahora, no pueden confiar en la fuerza bruta de Dako todo el tiempo. Después de todo, rió el misterioso Doko. Pensaba que Van era un tipo que se basaba en trucos, pero tal vez tuviera algo de hombría. Así que en lugar de Erecto, Doko quería que otro retador se enfrentara a ella en la plaza. Siguió preguntando a la silenciosa multitud si alguien quería dar un paso al frente, sin recibir respuesta, viendo que no conseguiría un sparring decente. Era problemático. Doko suspiró derrotado y se dio la vuelta. Llamó a la clase especial todo ladrido y nada de mordida. Ahora que se había presentado una amenaza real,
Todo lo que podían hacer era arrastrarse por el suelo. Sus compañeros sonrieron torpemente ante sus salvajes provocaciones. Los cabrones de la clase especial apretaron los dientes y temblaron de frustración ante su incompetencia. Eso fue hasta que intervino un alumno especial que odiaba que le llamaran perro. Un hombre de hombros anchos, pelo rubio, hacia arriba, cuernos y una aura dorada destacó entre la multitud. Sostuvo que los débiles y los tontos son los perros que se agrupan en manadas, gruñen y fingen proteger a sus grupitos. A él le parece divertido. Ambos Doko. Iván podía sentir que Blondie no era una broma. Si se mira más de cerca, se verá que incluso entre la apilada clase especial, él parece estar en otro nivel. Luz reconoció al tipo como Ordema, el gobernante de la dimensión Edias. Van no tenía ni idea de lo que significaba ninguna de esas palabras. Afortunadamente, Light explicó que, excluyendo al sindicato, existen 10 dimensiones con las más altas jerarquías. Ordema aquí, proviene de una familia que gobierna una de las dimensiones superiores. Kaedios. Es prácticamente un representante de lo fuerte que es la nueva generación de las 10 principales familias. El silencio vuelve a llenar el estadio. Esta vez, todo el mundo no puede apartar los ojos del enfrentamiento. Ortema le pidió al profesor que sacara algo, y el calvo y sin carácter anduvo nervioso dando tumbos. Al final consiguió sacar un dispositivo de grabación para filmar la pelea. En este mundo, todo se comparte en la intranet, ya que la intranet es básicamente el internet del mundo anterior de la banda. Abrió entusiasmado su smartphone. En pocas palabras, las empresas y las instituciones educativas han creado una red de intercambio de información. Como alguien que venía de una dimensión inferior, no podía creer que seres superiores utilizaran algo parecido a Internet. Van no tardó mucho en encontrar el canal que retransmitía en directo el inminente combate. La transmisión en directo tenía una calidad nítida y fluida. Desde el ángulo de arriba, era evidente que el profesor asociado estaba empeñado en avergonzar a los alumnos de admisión especial ante el mayor número de personas posible. Con Dako en el suelo, es poco probable que Baldi consiga lo que quiere. De pie, uno frente al otro, dos estudiantes de gran talento se examinaron mutuamente sus auras. Ortemo confiaba plenamente en sus habilidades, y Dako vio a su oponente como un completo noob. Se puso en posición y concedió la primera jugada gratis como desventaja. Al orgulloso heredero del imperio dimensional no le gustó nada, detestaba que le llamaran novato, y quería borrar el aire contra Dako. Para su primer ataque, Ortema manipuló su poder mágico con precisión y ordenó a sus enemigos que se arrodillaran. El hechizo bailó en el aire mientras Dako mantenía su forma robusta. El poder de Ortemas era tan salvaje que consiguió llegar al banco de admisiones especiales. En cuanto Van sintió el poder del hechizo, se estremeció de terror. Lo que fuera que estuviera blandiendo Ordoma era un poder completamente diferente al que Van estaba acostumbrado de visualizar. Era como agua fluyendo de arriba a abajo. Es sofocante, te quita el aire de los pulmones. Todo alrededor del espacio Ordema sentía la forma condensada de la ley de la naturaleza. Les estaban obligando a arrodillarse ante una criatura más fuerte, como si fuera lo más natural del mundo. La explicación más adecuada del poder de los Ortimes es la capacidad de distorsionar la ley natural. Light se sorprendió al oír a Van descifrar el principio de una habilidad tan compleja de un solo vistazo. En cuanto a Rutschel, no le iba muy bien. La joven se escondió detrás de Van mientras se aferraba a sus brazos. Sus ojos se clavaron en el otro luchador de la arena, Dako-yan. Como respuesta al poder distorsionador de la naturaleza de Ordema, Dako liberó su energía, formando un conjunto danzante de pura oscuridad. Con un suave y decisivo gesto de la mano, su poder atravesó los hechizos Ortimes, destrozando sus efectos de un solo golpe. Liberada del efecto asfixiante de las órdenes de Ordema, la multitud enloqueció. Incluso Van no podía comprender lo poderosa que es Dako en realidad. Solo elevó su energía y eso fue suficiente para que ella cambiara las tornas. Ortema rió complacido al ver que su oponente tenía algunas habilidades para darle problemas. Mientras tanto, Dako estaba decepcionado por lo fácil que era neutralizar el poder de Ordema y sus ridículos cuernos. Blondie levantó la mano con confianza, comenzando el segundo asalto con un plan ofensivo diferente. Dako se percató rápidamente del movimiento, y respondió cargando rápidamente, llevando su velocidad al límite. Todo ese ímpetu se acumuló y se canalizó a través de una patada en el estómago. Ortema pensó tontamente que el enemigo le permitiría realizar 2 hechizos completos sin interrupción. Por desgracia para él, Dako es un luchador veterano, sabe lo que hace, contra sus ataques que aumentaban en daño cuanto más cerca golpeaban. Ortema tuvo que usar ambas manos para defenderse y minimizar el dolor. Mientras él seguía tambaleándose, Dako aparentemente se teletransportó detrás y continuó con sus burlas juguetonas, perdiendo lentamente la cabeza.
Ortema se balanceó detrás de él, solo para golpear nada más que aire. Todo había ido según el plan de juego de Dako, como era de esperar. Los movimientos de la mejor apuesta de la clase especial eran risiblemente rígidos y torpes. Dako consideraba que alguien debía de haberle dado a Ortema todo lo que tenía, dando como resultado un luchador descuidado. En este punto, el joven maestro estaba viendo rojo de la ira. Atacó como un animal salvaje, arañando y arañando sin hacer contacto. Luz no podía creer lo que veían sus ojos. Uno de sus compañeros era realmente abrumador. Ortema, el gobernante de Cadius. Eso debe significar que Dekoyan es una bestia completamente diferente. Van notó que Ortema debe haber estado acostumbrado a suprimir los movimientos de su oponente. A partir de ahí, probablemente pueda derrotar a cualquiera con su habilidad para distorsionar la ley natural. Pero contra un verdadero luchador experimentado, todas sus cartas eran inútiles. A estas alturas, el gobernante de Cadius parecía mucho más un muñeco de entrenamiento al ser arrojado de un lado a otro con tanta libertad. Contra alguien imposible de dominar y reprimir. Ortema es como un niño indefenso. Van observó el combate con sus ojos de lectura infinita. Se activó y descubrió que Ortema tenía poderes y habilidades físicas monstruosas, pero nunca había entrenado su cuerpo. Dako está dominando a un gobernante dimensional, y Van está captando cada principio de la batalla en tiempo real. Light empezaba a darse cuenta de que sus camaradas eran monstruos por derecho propio. Hacía tiempo que la sesión de sparring se había convertido en una pelea interminable en la que Ortema se veía obligado a defenderse en todo momento. Para alguien como él, verse forzado a esta posición era más insultante que ser derrotado de un solo golpe. Su pequeño despiste para atender a su orgullo dejó un agujero abierto para que Dako lo explotara. Estaba empezando a cansarse de las palabras delirantes de Ortema. Tal vez si ella lo cortaba, podrían pelear en paz. Para su sorpresa, la rubia invocó el poder del trueno. Dako reaccionó rápidamente al sentir el peligro esquivando hacia un lado. Ortema empezó a tener una rabieta incontrolada. Olvídate de la sesión de entrenamiento. Quería Dako allí mismo. Al diablo las reglas de la escuela. Ella podía sentir que él también lo decía en serio. Él estaba así de loco y dolido. Escuchar a un joven amo malcriado hablar sobre la muerte y el asesinato no le sentó bien a Dako. No son conceptos de los que un chico como Ortema deba hablar tan a la ligera. Para demostrar su desaprobación, hizo bailar la energía oscura que se cernía sobre su cuerpo. Se retorcían y giraban mientras se fusionaban entre sus manos. Ortema y Dako fueron all-in, mientras se enfrentaban con sus dos armas más destructivas en la mano. Antes de que se desatara la devastadora explosión de potencia bruta, el profesor Yumina finalmente llegó para limpiar el desastre con una palmada. En cuanto sus manos se tocaron, la arena se llenó de flores ilusorias desde todos los ángulos. Las flores acabaron con la energía destructiva de ambos combatientes. Las baldosas blancas sobre las que estaban se habían convertido en una pradera de flores rosas y blancas. Tanto Dako como Ortema estaban confusos. En cuanto a lo que estaba sucediendo, el profesor Yumina afirmó que la academia no anima a los estudiantes a luchar por sus vidas. Ella preferiría verlos ir a por todas y usar toda esa agresividad contra los monstruos de la torre en su lugar. Bajo la luz del atardecer, la arena e incluso las gradas se llenaron del poder de la profesora Yumina. Señaló con un dedo hacia arriba, y la flora empezó a levantarse como si tuvieran vida propia. Todo el mundo se limitó a mirar a su alrededor, asombrado por tan bello uso de la magia. Van consideró lo compleja que debía ser la técnica. Si las flores eran ilusiones, parecían flores de verdad, y también tenían un olor fuerte y fragante. Ortema chasqueó la lengua antes de darse la vuelta y alejarse. Puede que sea un estudiante especial, pero eso no le da el pase para desobedecer a un profesor respetado. Dako, por su parte, elogió a su asesora de clase por su fortaleza. El profesor Yumina le devolvió la sonrisa, y se apresuró a apartar la mirada. Tan pronto como volvió al banco de admisión especial, Van le preguntó qué se sentía al estar ahí arriba. También le dio las gracias por mostrarle un combate tan perspicaz. Ruchel había llegado finalmente a su límite y cayó contra la espalda de Van. Al ver que temblaba de miedo, Van le preguntó si Ruchik seguía teniendo miedo de Dako. De hecho, su comportamiento le pareció bastante simpático. Desde la distancia, se puede oír y ver a la profesora Yumina amonestando al profesor asociado Farrell por la desastrosa primera clase de hoy. Ella no aprobaba ningún tipo de sesión de sparring. No solo estaba permitido, pero también se dejó escalar sin límites. Mientras el supuesto instructor observaba al margen, el calvo había perdido toda su arrogancia frente a un profesor de verdad que le llamaba la atención tan abiertamente. La profesora Yumina no se conformará con una disculpa. Quiere justicia para sus alumnos. También notó algo fuera de lo normal antes. Así que la profesora Yumina se dirigió hacia Van.
Usó el dedo para fijar el broche de flores en el pecho de su alumna. Como presidenta de la clase, recordó a Van que la dignidad lo es todo y que parte de ella consiste en no llevar nunca la insignia de honor al revés. Los tontos de la clase especial lo vieron, y a todos ellos casi les da un infarto de envidia. Con esto, la profesora Yumina se retiró para ocuparse de otros asuntos de la facultad. Claro, el amable profesor vino a impedir que la pelea se desmadrara, pero con su último acto, consiguió crearle más problemas a Van. La mayoría de los chicos lo ven como una mosca que intenta acercarse a la diosa de las flores. Los acontecimientos de hoy llegaron rápidamente a la intranet a través de mensajes en los foros. Noticias sobre Dako Yeon, una estudiante de admisión especial capaz de dominar a Ordema en un sparring. Fue un tema candente, dado que Ordema está llamado a ser el mejor alumno del año. Hay mucho revuelo en torno a sus acciones. La grabación de la pelea en sí fue publicada por el profesor asociado Farrell. En el lapso de un día, la mayoría de la gente ha visto lo patético que parecía Ordema al verse obligado a actuar como una tortuga para capear los ataques de los Dakos. Internet adoraba a Dako. Les encantaba su aspecto y su fuerza, a pesar de que solo era una novata. También había un video en el que Van regateaba para conseguir tiempo de preparación y lo conseguía. Le apodaron el maestro del regateo. Avance rápido hasta el final de la grabación. La diosa de todos. La profesora Yumina desescaló el conflicto y arregló la placa de Van. La mafia de la intranet vio cómo interactuaba con Van Wooyan, y se profirieron todo tipo de comentarios de odio en múltiples entradas y comentarios. Los compañeros de la admisión especial acaban de darse cuenta de que el mundo entero está hablando de ellos en este momento. A Dako le resultaba extraña toda la jerga de internet mientras la luz se moría literalmente. A Dako también le pareció extraño que la gente siga hablando de Ordema como si fuera el mejor prospecto del año. Entre la clase especial, percibió al menos una persona más capaz que los demás, una bruja con el pelo azul. Dako esperaba que Van se fijara en ese estudiante, pero estaba demasiado concentrado en la pelea. Los incels también consiguieron encontrar el nombre de Van, y lo han estado difundiendo por toda la página de la comunidad escolar. Nobs no tiene las pelotas para desafiar a Dako, por lo que están centrando sus frustraciones en él en su lugar. Luz interrumpió la charla para preguntar por qué Rucha estaba sentada tan lejos del resto. Después de la clase de sparring, Ruchel parecía haberse distanciado aún más del grupo. No puede decir lo que piensa y no puede decir lo que está mal, por lo que Van sabe. Ruchel solo estaba aterrorizado de Dako. Es difícil imaginar cómo se las arreglaban para compartir la misma habitación. Van pensó que a la joven le costaba socializar, así que sacó de su inventario algo que podría animar a todos. Era una mermelada elixir especial enriquecido con habilidades de Van. Contiene la concentración de miles de frutas para promover el crecimiento general y la luz stats. Y Dako miró con curiosidad la vibrante mermelada. Van ya podía decir que esto les encantaría, y pidió un poco de pan. Mientras Rucha se enfurruñaba y comía sola, olió la mermelada elixir especial. Su expresión sombría se iluminó con lo agradable que era el aroma. En las manos de la banda había platos de pan cubiertos de mermelada que brillaban perfectamente. Ligero y Dako lo probó, y casi se convirtió en una escena de Food Wars. Si usted sabe, dentro de sus bocas, el sabor de 1000 extractos de fruta se mezclaban armoniosamente. Nunca habían probado algo tan bueno. No era solo bueno, era de otro mundo. Dako es un fanático de los dulces de las llanuras centrales, pero esta combinación de mermelada y pan está en otra liga. Van llamó entonces a Ruchel para que se uniera a su mesa y pudiera probar también la mermelada. El hambre y la curiosidad en su mente eran más fuertes que el miedo que sentía por Dako. Finalmente, la joven acercó su silla a Van y le pidió cortésmente también un bocadillo de mermelada. Tan pronto como mordió el postre perfecto, las preocupaciones de Rucho se desvanecieron en felicidad. Ella lo llamaba la esencia de la fruta en sí, la fruta más frutal. Light tenía curiosidad por saber cómo Van hacía algo tan delicioso con su habilidad, y Dako quería desesperadamente más. Tras unas cuantas rondas más de bocadillos ilimitados de mermelada, Dako tuvo la sensación de estar comiendo gratis algo demasiado preciado. Van afirmó que hacer la mermelada no era tan caro. Solo se alegraba de compartir cosas buenas con su equipo. Pueden considerarlo un favor por la amabilidad que le han mostrado. Pero Dako es un bicho raro. Se levantó gritando que por fin se había decidido. A cambio de los bocadillos de mermelada, juró enseñar personalmente artes marciales a Van.